Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundana. Mundano. Mundo. Mundano. Ciencia. Ciencia mundana. Pues en este universo de la ciencia mundana, últimamente la verdad es que son las vacunas las que llaman nuestra atención y prácticamente todas las semanas hablamos de lo mismo, pero porque no nos queda casi remedio, ¿no? Porque intentamos ir pegaditos a la actualidad. Pero queremos hablar de ciencia, queremos hacer divulgación científica y muchas veces no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de física, por ejemplo. Lo de la física cuántica lo hemos oído mucho. ¿Qué es? No tenemos ni idea. Teorías, pues la teoría de cuerdas, claro, sabemos, hombre, Sheldon Cooper. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar durante los próximos minutos porque Alfredo Caro, nuestro divulgador científico favorito, nos va a traer una visita. Alfredo, Gabón. Gabón, Bego. Sí, traigo a un amigo, Víctor Lozano, que es físico, es investigador postdoctoral en Hamburgo, en el DESI, y que es donde está el sincrotrón, que me encanta ese nombre. Sí, ¿no? Y él dice que investiga física teórica de partículas. Hola, Víctor, ¿qué tal estás? Hola, Gabón, ¿qué tal? Gabón. Muchas gracias por haberme invitado. ¿Y qué es eso de la física de partículas? ¿O qué diferencia hay entre la física de partículas o la física teórica de partículas? Bueno, la física de partículas básicamente es la parte de la física que estudia los componentes más básicos de la naturaleza y cómo se relacionan entre ellos. Entonces, yo lo que hago es la parte teórica, que sería describir todo eso, tanto los componentes como sus interacciones, en papel. Mientras que la parte experimental intenta explicar o encontrar en la naturaleza todo lo que hemos escrito los físicos y físicas en el papel. Ambas se complementan y creo que son necesarias. O sea, esto es como una relación que no puede vivir uno sin el otro, porque al final la que nos habla es la naturaleza y eso habla a través de los experimentales, ¿no? De la parte experimental. ¿Y trabajáis juntos? Es decir, no sé si estás en un laboratorio, no se me ocurre cómo es el espacio donde puedes estar trabajando tú. Es parecido y a la vez es diferente, porque todos trabajamos en nuestros despachos, ¿no? Sentaditos en nuestra mesa y haciendo cálculos en el ordenador o en el cuaderno, pero los experimentales además tienen pues experimentos, laboratorios muy grandes, y por ejemplo ahora en nuestro campo hay uno muy grande en Ginebra, que hay un acelerador muy grande en el CERN que se llama LHC. Sí. Y es un bicho enorme, son 27 kilómetros de circunferencia. Entonces ahí es donde se producen los experimentos, pero luego todos analizamos los datos o hacemos nuestras teorías sentados en una oficina normal y corriente, con ahora desde casa con todo esto del coronavirus, pero con nuestro cuaderno, nuestro ordenador, etcétera. O sea, no es muy diferente de un trabajo usual. Cada uno en su casa y cada uno con su mente y su ordenador. Ahora y sí, con los datos compartidos, eso sí, ¿no? Claro. El hecho es que se intenta, o hay gente que intentamos juntarnos, porque esta simbiosis entre experimentales y teóricos es fundamental, creo yo. Pero hay cierto proselitismo, ¿no? Los teóricos se juntan con los teóricos y los experimentales con los experimentales. Hay como... Supongo que es más por semejanza, ¿no? De lo que hacen. ¿Eres capaz de explicarnos, a legos como nosotros, qué es lo que haces? Sí. Bueno, yo lo que hago todas las mañanas, o sea, yo me siento y por ejemplo, con un café, por supuesto, miro qué han hecho otros colegas. O sea, nosotros tenemos un repositorio en el cual los artículos, antes de mandarlo a la revista, los subimos de manera gratuita y en abierto, que esto es muy importante, para que nuestros colegas lo vean sin necesidad de pagar a revistas y podamos ver qué está pasando actualmente. Entonces yo miro qué han hecho mis colegas y veo si eso puede contribuir a lo que he hecho yo. Yo lo que hago es ver el estatus actual de la física de partículas, de la cual sabemos mucho, pero todavía hay flecos sueltos. Entonces, nosotros intentamos resolver estos flecos e intentamos modelizar matemáticamente cómo podríamos resolverlo. Y a eso me dedico yo. Luego los experimentales intentarían ver si los modelos que yo y mis colegas hemos hecho en papel funcionan o no. Normalmente no. Pero
Eso ya es otra historia. Eso no, antes, pero luego, antes de eso ¿por qué es tan difícil entender la física teórica? En general, sobre todo con la pandemia, otras ciencias como la biología, pues más o menos somos capaces de transmitirle a la sociedad pues está como poniéndose muy al día en muchas de esas cosas, pero ¿es tan difícil entender, o es tan difícil no solo entender la física, sino hay que tener un talento especial para investigar, para hacer física? Bueno, o sea, yo creo que, a la pregunta de si hace falta un talento para estudiar física, creo que no. Sí. O sea, hay que tener cierta... Yo creo que hay que tener cierta curiosidad, interés en que te guste eso. Ujú. Y bueno, pues claro, al final cuando estudias una materia muy concreta hay que especializarse en algo. Y el problema que tiene la física, bueno, no es un problema, es una ventaja si haces física, es que utiliza las matemáticas como lenguaje. Y normalmente, como las matemáticas de alguna manera han estado demonizadas y se entiende que es un lenguaje muy abstracto, muy complicado, creo que ha mantenido al margen una explicación sencilla de la física a la gente que no hace física. Sí. O sea, es una cuestión de lenguaje, es una cuestión de lenguaje un poco, o sea, porque yo veo divulgadores que hacen divulgación de física y para mí es, chino, o sea, es otro idioma. Sí. Yo creo que se abusa un poco de ello, ¿no? O sea, si puedo de alguna manera marcar una distancia entre yo que lo entiendo o que digo que lo entiendo y la persona que lo lee, de alguna manera es un juego, voy a decir sucio, que hace cierta gente para demostrar que es más inteligente. Que el que lo lee no entiende nada y dice, esto es muy complicado, esto no lo puedo entender. Esta persona que lo está explicando es muy inteligente. Y no tiene por qué ser así. Ujú. Creo que es cierto que nosotros utilizamos las matemáticas para explicar lo que pasa en la física, porque es un lenguaje que a nosotros nos resulta más conveniente, pero no tiene por qué hacer que otras personas no puedan entender lo que estamos haciendo y no impide que pueda ser explicado pues sin hacer uso de las matemáticas. Ujú. Dices que sabemos muchas cosas de la física de partículas, pero que quedan algunos flecos. ¿Qué cosas no sabemos de esas relaciones que tienen entre sí las partículas? Pues no sabemos varias cosas. Por ejemplo, no sabemos por qué las partículas son las que son. Nos hemos encontrado que hay, vamos a llamarlo, 3 familias de partículas que constituyen los bloques de la naturaleza, tanto quarks como leptones, y vienen en familias, y no sabemos por qué hay 3 familias. Hay 3, como podría haber 2, como podría haber 4, y el universo funcionaría. Entonces no sabemos por qué hay 3, por ejemplo. O por qué una de estas partículas que hay en estas familias pues tiene una masa muy, muy, muy pequeñita. ¿De dónde viene esa masa? Y luego si nos vamos a partículas que, por ejemplo, permearían todo el universo, no sabemos, por ejemplo, la procedencia de la materia oscura. No sabemos qué es. Sabemos que está allí por evidencias experimentales, pero no tenemos ni idea. Ya. Y bueno, no sabemos muchas más cosas. Sabemos las cosas que, digamos, hemos tenido más cerca, pero todavía nos queda camino. El otro día hablábamos de un tuit y te lo voy a leer y quiero que me des tu opinión. El apellido del investigador o el físico que lo decía se llama Kaku, ¿no? Toda la biología se puede reducir a la química. Toda la química se puede reducir a la física, toda la física se puede reducir a la teoría de la relatividad y teoría cuántica, que está en inglés, perdón. Pero la teoría de la relatividad, la teoría cuántica, puede ser reducida a la ecuación maestra, la ecuación de Dios. ¿Crees que se abusa? O sea, ¿qué opinas de esto? Y eso de que la física pueda explicarlo todo y se acerque y sea casi mística en muchos ámbitos. A mí cualquier argumento que sea así reduccionista, sobre todo que deja en un papel, digamos, a algo superior a otro por hacer argumentos reduccionistas, para empezar lo cojo con pinzas, porque no me parece una buena forma de tratar algo.
En cuanto a lo de toda la biología se reduce a química, toda la química se reduce a física, una cosa es que tú puedas asociar ciertos fenómenos que pasan en la química con la física, ¿no? Porque al final mucha parte de la química es cómo juegan los electrones, por ejemplo, en los átomos. Y eso de algún modo puedes entender el juego de los electrones a través de la física, pero eso no significa que toda la química pueda ser reducida a la física, ¿no? O en el caso de la biología con la química, ¿no? Yo no soy ni biólogo ni químico pero entiendo que hacer esa reducción es un poco absurda y sobre todo intentar poner algo por encima de otro, algo que cuando tendría que complementarse más que tiene sentido, ¿no? Que rivalidad. para entender el mundo necesitamos todo el conocimiento y que todo el conocimiento se ponga a trabajar en la misma dirección, ¿no? En ese Exacto, entender el claro. mundo, ¿no? Claro. Exacto, o sea, por mucho que diga la química se reduce a física, me gustaría ver a todos los físicos y todas las físicas haciendo experimentos de química. Ya. ¿Crees que hay cierta arrogancia en el campo, o al menos en las y los investigadores que piensan que se puede tener una teoría del todo, ¿no? Que los físicos pueden encontrar la teoría del todo que explique toda la naturaleza, todo el universo? Yo creo que sí. O sea, hay bastantes egos muy, muy grandes. Entiendo que la física como tal es una ciencia fundamental. Está estudiando algo que está muy, muy, muy abajo, digamos, está estudiando la parte que todo lo que subyace en la naturaleza, ¿no? Las partículas fundamentales, interacciones fundamentales. Y entiendo que se quiera encontrar una teoría del todo por el hecho de que, bueno, queramos entender qué es lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Qué demonios pasa si juntamos la mecánica cuántica y la relatividad general? Me parece una pregunta buena. El problema es extrapolar el que quieres entender algo fundamental con yo tengo ese conocimiento fundamental, por lo tanto soy mejor que los demás. Ya. Y creo que pasa, ¿no? O sea, estos egos se crecen por el mero hecho de estar en la base de lo que ellos llamarían estar en la base del conocimiento, ¿no? Es como estar en una pirámide y entender todo y decir, bueno, es que yo sustento todo esto. De hecho, cuando has utilizado la palabra fundamental, que me parece una traducción del inglés, no quiere decir que sea imprescindible. Se me ha venido a la cabeza, ¿no? Pues eso, ¿es imprescindible o es básica y va a la raíz de la naturaleza, ¿no? En ese sentido, hemos tenido también conversaciones sobre determinadas vías experimentales, teóricas de la física, pues el tema de los aceleradores, que no han conseguido encontrar todas las partículas que decían que teóricamente están ahí, pero que no se han podido comprobar todas, y esa tendencia a querer agrandar el LHC. Háblanos un poco de esa cuestión. De aparatos, De aparatos. ¿no? Al final hablamos de aparatos. Hablamos de aparatos. De aparatos que cuestan miles de millones, ¿no? Y que tienen un gasto. Háblanos de eso. Sí. Por cierto, me ha gustado mucho el apunte que has hecho de básico, fundamental, porque por mucho que sea básico, no es fundamental para entender lo siguiente. Claro. O sea, es un poco relacionado con lo que decías antes, ¿no? O sea, si yo no soy capaz de explicar con física la química, eso no impide que los químicos hagan química, por ejemplo. Claro. Entonces es básico, pero no fundamental. Tienes razón. Y bueno, en cuanto a los cacharros, pues sí, el LHC es un cacharro muy, muy grande. Ya, 27 kilómetros, me he quedado de diámetro, ¿no? De circunferencia. De circunferencia. Pero no, bueno. es un bicho enorme. Y están trabajando miles y miles de personas ahí para mantenerlo en activo. Además, se emplean un montón de tecnologías nuevas. Por ejemplo, es el lugar más frío de todo el mundo. Y 3 grados Kelvin, ¿no? Está, creo que a 2 grados Kelvin. Eso es estar cerca del cero absoluto. 2 grados por encima del cero absoluto. Entonces es una tecnología impresionante y es lo que ha hecho, o sea, tienen unos superconductores, etcétera, que yo creo que es la primera vez que se hace en la historia. Y esto obviamente pues consume dinero, consume electricidad,
creo que consume lo que sería casi un tercio de lo que consumiría Ginebra, que es la ciudad que está al lado. De hecho, en invierno tienen que apagarlo. En invierno la apagan por la demanda eléctrica y porque la electricidad cuesta más. Ya. Entonces es bastante. Y de hecho, para utilizar todo este complejo de superconductores, etcétera, necesitan mucho helio líquido y mucho nitrógeno líquido. Y, por ejemplo, de nitrógeno líquido utilizan como 12 millones de litros o algo así. Y de helio son como 5.000 toneladas, que es como la producción mundial de helio en un año, por ejemplo. Ya. Entonces, el problema es que si queremos seguir hacia adelante para encontrar cosas que no hemos encontrado todavía, las propuestas de los físicos es construir un acelerador todavía más grande, que es un poco el desarrollismo, ¿no? O sea, estamos, pues, si no funciona esto, pues hagámoslo más grande, hagámoslo más potente. Vamos, volvemos a lo de básico y fundamental. Sí. Exacto. ¿No? Y creo que en los tiempos que corren ahora, ¿no? Que estamos viendo todo el cambio climático y cómo las soluciones que se nos presentan para un futuro, si queremos que esto mejore, tiene que ser en contra del desarrollismo y quizá más en el sentido del decrecimiento. Esto habría que planteárselo de nuevo. Eres un físico un poco raro, ¿no? No defiendes la energía nuclear. Bueno, ahora mis compañeros se taparán los oídos y yo diré que no la defiendo. Bueno, tampoco Angela Merkel. Claro. Y también es física, ¿no? Sí, eso es cierto. O sea que tampoco andas tan lejos de... Y sí, en eso sí que hay controversia porque toda la gente de mi campo sí que suele apoyar la energía nuclear. Uh-huh. Entiendo sus razones, pero creo que hablamos de lo mismo, ¿no? O sea, si quitamos energía fósil para meter energía nuclear, vamos a hacer que sigamos para adelante en el tema del desarrollismo, ¿no? En lugar de revisionar un poco la forma en la que consumimos o en la que producimos. Uh-huh. No sé si estarás de acuerdo conmigo que en muchos campos de las ciencias se generan, un poco lo comentaba, ¿no? Se aíslan, los físicos teóricos se juntan con los teóricos, los cuánticos con los cuánticos, y los de partículas, no sé qué, y falta ser capaces de ver otras epistemologías, otras realidades, otras para entender por qué sí, a nivel teórico la energía nuclear puede funcionar muy bien, pero cuando extrapolas con el resto de ciencias te das cuenta que pues faltan recursos, pues hay problemas sociales, económicos, políticos que impiden que eso funcione, o simplemente ambientales, ¿no? Entonces, no sé, como que falta que esas ramas aprendan de otras, ¿no? Y se comuniquen un poco mejor. Sí, estoy totalmente de acuerdo y ya no solamente con ramas que son más afines, sino yo creo que, y pongo mi caso porque, bueno, es el que más conozco, ¿no? En el entorno de la física, falta mucho aprendizaje de ciencias sociales, de humanidades y sobre todo de, vamos a llamarlo, filosofía de la ciencia, ¿no? O sea, ¿qué impacto puede tener la ciencia en la sociedad? Me parece que es algo muy importante y que no se tiene en cuenta. Y al final eso produce, vamos a llamarlo, monstruos de creer que la ciencia es algo que no tiene un sesgo, que no, esto no puede pasar en ciencia porque la ciencia no va a discriminar ni por raza, ni por género, etcétera, etcétera. Cuando es lo que está pasando, porque al final eso ocurre y nosotros nos ponemos una venda y decimos, no, la ciencia es neutra. Es neutra. Eso desde las ciencias sociales siempre hemos dicho que no existe. Exacto. Lo que no es lo que quiere ser neutro, al final discrimina a alguien o vulnera los derechos de alguien siempre. Exacto. Así que es verdad. Con lo que decíamos antes, todo el conocimiento, si se mezcla, si se junta, pues igual llegamos a un sitio mejor para la sociedad. Y yo me encantaría seguir hablando con vosotros, pero se me ha acabado el tiempo ya. O sea que, Víctor Lozano, físico teórico de partículas.
Sí. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y, bueno, pues enseñarnos un poquito por dónde va tu trabajo y por dónde va el camino de la física, que es cierto que para muchas de nosotras, por eso mismo, ¿no?, de todo tan compartimentado, pues es un universo pero completamente desconocido. No tanto para nuestro queridísimo Alfredo Caro, que también gracias por venir un domingo más a la galería. Gracias a vosotras y un abrazo, Víctor. Nos vemos pronto. Agur. Muchísimas gracias. Agur.